Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de MTB Pro y Mayotte. En este episodio, que está dedicado a héroes del sendero, esta sección que llevamos ya un año largo cultivando, hemos hablado con gente que ha hecho pues, mucho para crear y para mantener senderos. Hoy vamos a hablar de o con una asociación que es la referencia en España cuando se trata de mantenerlos abiertos, que también es importante. Porque los senderos en muchas zonas de España están siendo atacados, o al menos está siendo atacado nuestro derecho a usarlos. Otros colectivos, intereses económicos, algunas administraciones. Hay mucha gente con la que negociar o con la que luchar e INVA España está ahí para hacerlo o al menos para intentarlo. Y como cabeza visible y pensante de INVA España tenemos aquí a Víctor Tarodo. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, ¿qué tal vosotros? ¿Bien? Bien, no nos quejamos. Mucho trabajo, dando pedales cuando nos dejan y esquivando el COVID, unos con más éxito que otros. Pues, y menos pedales de los que quisiéramos, ¿verdad? Y menos pedales que los que quisiéramos. Tú lo sabes bien, que cuando pasas al otro lado del aficionado a hacer algo, pues no todo el mundo echa los kilómetros que quisiera. Así es, pero bueno, son gajes del oficio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, oye, Víctor, te quería hablar contigo y por lo que queríamos que estuvieras en el podcast es pues para que nos hicieras un estado de la nación senderos. Es decir, cómo está ahora mismo la situación, porque hay muchísima gente que piensa o que da por hecho que, bueno, pues que el mountain bike pues es, pues nada, que no es un deporte absolutamente libre, cogemos nuestra bici y salimos por ahí por los caminos y nadie nos dice nada, pero tanto tú como yo sabemos que eso no es así. Y como he dicho en la introducción, pues hay muchos problemas. Pero bueno, no quiero dejarte hablar a ti. ¿Cómo está la cosa en general en España? Pues en general esto tiene una situación bipolar, ¿eh? Hay zonas en las que, lógicamente, por acumulación, por densidad de población, tenemos más problemas y hay otras zonas en las que existen menos problemas. Precisamente porque en unas no se ve la bicicleta como ningún tipo de agresión, porque es que apenas hay gente, apenas hay población, y sin embargo, claro, como tú sabes perfectamente, los lugares críticos son las grandes ciudades, no ellas, sino la zona perimetral, ¿no? Uh-huh. La zona periurbana, los montes cercanos, los campos, los caminos y los senderos cercanos, ¿no? Entonces, pues como decía el del chiste, tiene días, ¿no? Como el reloj de oro aquel. Hay veces que tal o que cual. ¿Qué ocurre? Que en general sí que hay una cuestión que es cierta, es que yo creo que cada vez, bueno, pues gracias al trabajo de todos, el vuestro, el de otras revistas, el de mucha gente, muchos particulares, el de muchos clubs, mucha gente que, bueno, pues que se dedica a mantener o a acondicionar caminos, a veces no tanto como se puede o como se quisiera, ¿no? Por las trabas que todos conocemos administrativas, que esto es, yo creo que por ahí va un poco tu pregunta. Hay que recordar que intervenir en el monte público sin autorización es un delito ambiental, que nos pueden cascar una buena multa, ¿no? Una receta para llevarnos la casa. Entonces, Esto es muy interesante, pero luego, bueno, si quieres, luego hablamos más de esto, que sí que tenía ganas de preguntarte. exactamente. Entonces, bueno, pues gracias a nuestro trabajo, al de muchos, porque esto no es cosa de uno, es cosa de muchas conciencias, de mucha gente que se siente o que nos sentimos responsables, pues poco a poco va mejorando. Poco a poco se van abriendo más caminos y sobre todo senderos, ya no tanto, claro, ¿cuál es la diferencia entre camino y sendero? Es muy complicado. Pero bueno, siempre nosotros entendemos pues más por sendero el tipo single track, por decir Uh-huh. un palabrejo del gremio, y por camino, pues más un camino amplio, un camino ancho, ¿no? Los senderos son los que más nos preocupan, porque los caminos al fin y al cabo están muy consolidados, pero los senderos en muchos casos son antiguos caminos, sobre todo los que están en el monte. Son antiguos caminos que, como en cualquier ladera, por la parte del valle se desmoronan y por la parte de arriba reciben aportación de material de lo que cae del monte, eso todos lo sabemos, ¿no? Entonces, lo que hace unos años eran unos caminos que pasaban carretas, que pasaban caballerías y tal, y eran eran infraestructuras de comunicación, hoy día se han convertido en senderos y claro, tenemos que recurrir al catastro en muchísimos casos
para demostrar que eso eran caminos, no senderos, porque se llaman así, pues camino viejo de tal, camino viejo de cual, o camino de... de cara a la administración, que muchas veces me dicen, no, esto es un sendero. Y dices, no, no, señor, ustedes no lo han mantenido. Ahora mismo a todos nos resulta más fácil ir por carretera, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos precisamente caminos o senderos en desuso, pues nos encontramos con que hay muchos que se han convertido en senderos sin serlo. Y tienes que acudir a las fuentes más antiguas, a cartografías anteriores a los años 50 incluso, del siglo pasado, y al catastro para demostrar que eso eran caminos, ¿no? Bueno, esto está pasando, pero lo bueno, la parte buena de todo esto es que cada vez hay más personas, más ciclistas de montaña, que están buscando recuperar esos caminos, ponerlos en valor, hacer que se utilicen y por lo tanto que se mantengan. Y esta es la parte importante. La mala, pues bueno, que siempre hay alguien diciendo que deterioramos, ¿no? Y nos hemos llegado a encontrar ya en varios casos esa especie que existe de el principio de prevención, que creo que en alguna ocasión hemos hablado algo sobre ello, ¿no? Entonces, por si acaso, y en esto vamos al viejo chiste aquel machista de los años 60 en España que decía que el marido llegaba a su casa y le daba 2 bofetadas a la mujer, ¿no? Y decía, la mujer le decía, pero si no he hecho nada, y dice, por si acaso, por si acaso. Ese es el principio de prevención. Entonces, medio ambiente utiliza en muchas ocasiones, o ciertas autoridades y en ciertas zonas, ese principio de prevención de, no, nosotros prohibimos que usted circule por aquí por si acaso. Luego como llegaremos, me imagino, al tema de Canarias, que es un tema candente, ahí es que está reflejado directamente en el articulado de la ley. Es una cosa verdaderamente sorprendente que te lo consagren en un anteproyecto de ley. Pero bueno, entonces, bueno, el estado general es que cada vez se va consiguiendo abrir más caminos, recuperar, incluso abrirlos. Ahora estamos encontrándonos que hay una evolución en muchas administraciones medioambientales y concretamente tenemos que poner porque es la experiencia que tenemos como gran ejemplo, la de Castilla y León, con quienes mantenemos una magnífica relación. A raíz de todo el conflicto de Guadarrama en la zona norte, fíjate por dónde, pues han empezado a entender que en muchos sitios hay que construir los caminos para poder mantenerlos, siguiendo técnicas que además no se ha inventado nada. Las técnicas se utilizan las mismas que utilizaban nuestros tatarabuelos o nuestros ancestros para sacar el agua de los caminos. Los criterios son los mismos. El mantenimiento al final es el trabajo que hagas hoy, ahórralo para mañana, ¿no? Deja las cosas bien hechas y durarán más tiempo. Y esto es la gran lección que hemos aprendido en estos últimos meses con el Trail Building School que hicimos en Pola de Gordón. Y bueno, ya te anticipo que parece que vamos a poder tener otro más ahora en marzo. Seguramente nos lo están pidiendo que lo hagamos y quizá tengamos la posibilidad de hacerlo. Estamos hablando con Orbea y están muy interesados, como entonces. Así que, bueno, te voy contando cosillas para que también me pinches tú. No, a ver, claro, ya me has dado muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, ahora que hablamos del tema del trail building, para empezar el trail building, si he seguido un poco los podcasts, esto hemos hablado con Ángel Cheliz, hemos hablado con Javier García de las posibilidades que tiene el trail building en el futuro de convertirse en una profesión muy interesante. Bueno, una de esas nuevas profesiones que nos prometen, que nos dicen, dentro de 20 años habrá profesiones que no imaginamos. Bueno, pues seguramente el trail building podría ser una de ellas y más insistimos porque alguno puede pensar, bueno, trail building, hacer caminos, joder, pues tampoco es para ir a Silicon Valley. Pero es que no se trata de eso. Para nosotros una industria como es la turística, como es como es el turismo pues puede ser una profesión de mucho, mucho, mucho futuro para nosotros. Y es verdad que son iniciativas aisladas las que surgen. Hasta hace poco no había iniciativas, era gente que en muchos casos el peligro que había, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, era que podían romper más que arreglar, porque iban, oye, con toda su buena intención, con una azada, una pala y unas tijeras. Y bueno, pues la que se podía liar era pocha, porque además teníamos esto que tú has hablado, que objetivamente tú, con todo el cariño y la buena intención del mundo, puedes ir a intentar arreglar los senderos de tu zona y te puedes llevar un palo. Puedes tener un problema. Y eso, por ejemplo, Víctor,
eso sigue ahí. Vosotros estáis haciendo cursos de trail building, otra gente está también quiere arrancar iniciativas de ese tipo. O sea, hay muchísima gente hablando de trail building, pero sigue habiendo una ley ahí que de momento es como un pequeño tapón, entiendo. Efectivamente. Por eso nosotros, fíjate, una de las cosas que más nos costó para el curso que hicimos en León fue la autorización de medio ambiente. Porque, bueno, es que sin esa autorización no puedes hacer nada. Porque entonces estás cometiendo un delito. Luego es cierto que la verdad es que tanto los funcionarios y los encargados de la zona de medio ambiente de allí de León como de Castilla y León en general y los propios forestales han sido gente encantadora. Es que no te lo puedes imaginar, a un punto que nos ha dejado sorprendidos, ¿no? Con lo cual nos hemos encontrado con todas las facilidades, pero pídelo, ¿eh? O sea, si tú no lo pides, no te lo van a dar. Y el problema está en que en el monte público tú no puedes intervenir de ninguna manera. Teóricamente no puedes ni arrancar una flor si no tienes autorización. Bueno, esto es una exageración. Pero quiero decir, tú no puedes ponerte a meter palés como hemos visto mucha gente o a hacer saltos o tal. Para eso hay que pedir autorización a medio ambiente porque no sabes lo que está pasando. Ha habido muchos conflictos de estos en la zona de Huarte, cerca de Pamplona, aquí en la Sierra de Madrid, el famoso Monte del Telégrafo, etcétera. Y decían, oye, ¿y cómo tenemos que hacer? Pues hay que hacer un proyecto. Hay que hacer un proyecto y convencer. Que muchas veces nos van a decir que no, ya lo sabemos. Pero, bueno, a lo mejor a la enésima conseguimos que nos lo den. En este caso, lo hemos conseguido, y hay otros sitios que lo están, se está viendo, hay un cambio de conciencia también. También es cierto que cada vez hay más gente bueno, aficionados a la bicicleta, ciclistas de montaña, que ya están en puestos de decisión, en muchas administraciones, en puestos de, bueno, agentes forestales, muchísimos montan en bicicleta y conocen los problemas. Y si no montan, tienen gente muy cercana que monta, con lo cual ya les va poco a poco llegando. Digamos que tienen la sensibilidad que no había hace 10 años, que yo me acuerdo que había gente que hablábamos de las administraciones y es que te decía, yo he montado en bici en los 90. Sí, sí, sí. que la cosa era muy distinto, que eso, por cierto, pues llevaba a confusiones de que decían, es que esas bicis casi no frenan, no frenaba, claro, en los 90, que usted llevaba ahí unos cantilever y tal, pero ahora una bici a usted pues, le puede dar una sensación pues de que no se frena, pero frena infinitamente mejor. Bueno, hay ese tipo de detalles. Hombre, también creo que a la hora de hablar de team building hay que distinguir, tú hablas de gente que hace saltos o que hace, yo creo que es distinto el prepararte una zona de saltos que a intentar acondicionar un sendero y un camino, pero que no deja de ser cierto. Es decir, que yo he visto gente que ha intentado en un camino pues poner unas maderas pues, para que no se vaya, y a lo mejor pues si les pillan, pues ¿qué hace aquí? Entonces, bueno, espero que sería interesante que en algún momento pues eso se pudiera flexibilizar, se pudiera flexibilizar más. Tú has hablado también del tema de los senderos, de cómo un camino pasa a ser un sendero, muchas veces porque se deja de usar. Y lo quiero ligar también a lo que has hablado antes de este principio de prevención que tienen muchas veces las administraciones con el tema de los caminos. Te pregunto, Víctor, porque además tú encima tienes un problema gordo de un secreto inconfesable que eres abogado. Sí. Maldita profesión. No, te pregunto porque no sé si me ha parecido oírte, pero no sé si es del todo cierto y me equivoco, que realmente la administración tiene la obligación de mantener esas infraestructuras. Puede ser que hay una cierta obligación de mantener esa infraestructura. Entonces yo a veces lo he ligado al hecho de decir, si reconozco la existencia de esos caminos, de esos senderos, de esa infraestructura, también, claro, reconozco que tengo que mantenerlos con los costes que ello supone. Ese es el problema. Desde hace bastantes años, creo que era 1982 o 88, no me hagas mucho caso, por esas fechas, cuando se publicó las primeras leyes de haciendas locales y tal, después de, bueno, ya en la democracia, digamos, ¿no? Hay algo que es importante y es que la ley obliga a todos los municipios españoles a hacer un censo del dominio público, es decir, caminos, senderos, brocales, ¿cómo se dice? Abrevaderos, fuentes, manantiales,
todo lo que está en el campo, que está en el campo, sí, pero es que eso es dominio público y como tal, según la ley, es absolutamente inembargable, ¿eh? Y no se puede ni vender, ni comprar, ni hacer nada con ello. Hay muy poquitos municipios que lo han hecho. Te iba a preguntar, porque yo me acuerdo que en los 2000 es que eran, pues se podían contar con los dedos de las manos, es de esas típicas cosas que a ti te obliga la ley a hacer muchas cosas, pero luego la administración. Sí, sí, no. Un ejemplo claro, un ejemplo a mencionar es Córdoba, que siendo además uno de los términos municipales más grandes de España, lo tuvo hecho desde hace muchos años cuando Rosa, ahí está, ¿cómo se llama esta político de Izquierda Unida? Rosa, ay, lo siento, porque se me ha ido Pues a mí nombre. también, Voy a y decir me Rosa Díez, acuerdo, la tengo en la cabeza, pero no me acuerdo del nombre de que la fue ciudad. alcaldesa muchos años, que Sí, sí, estaba sí. siempre con Julián Guita y tal. Esta mujer fue la que se tomó esto en serio y lo hizo en Córdoba. Pero luego hay muy pocos municipios. Yo me he encontrado en un pueblo de la zona de Segovia, cruzando el puerto, que cuando estábamos con los temas del Parque Nacional de Guadarrama en el principio, antes de que saliera el maldito Prug este y tal y cual, y hacían esa especie de, ¿cómo te diría? Ese subterfugio de información y de participación pública, ¿no? Que era una cosa en la que no se recogía nada de lo que se decía, habiéndolo pedido, habiendo dicho, quiero que conste esto, ni siquiera lo recogían en acta, la gente que llevaba aquello, una cosa tremenda. La alcaldesa, yo le pregunté y le dije que si tenían hecho el censo, ¿no? Si tenían hecho todo el censo de caminos, etcétera, etcétera, para evitar que fueran expoliados, porque ese es el fin de la ley. Es decir, esto es de la administración y por lo tanto no se puede ocupar por nadie, ni se puede expoliar. Bueno, pues me dijo, no, es que eso cuesta mucho, es que cuesta mucho dinero. Y le dije, pero tienen ustedes toros y fuegos artificiales todos los años en las fiestas, ¿verdad? Claro. Y bueno, y a lo mejor poder guardar 500 euros de eso todos los años, a lo mejor al cabo de 30 o 40 años que ya van, habíamos podido pagar a los técnicos que lo tienen que hacer. Quiero decir, es desidia. Siempre hay más cosas hacia que vean los ciudadanos lo que hago que hacer lo que realmente tengo que hacer, ¿no? Y ahí es donde se produce el conflicto. Se cabreó mucho cuando se lo dije, pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Arrierillos somos, ¿no? Si eres alcalde de un pueblo y no cumples con tus obligaciones, que están marcadas por ley, que no, yo no se las impongo a nadie, pues quiero decir, tu obligación es dedicarte a esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al mismo tiempo que está eso, sobre los caminos hay dos competencias. Y esto es importante que la gente, que todos los que nos escuchan lo sepan. Una es la funcional y otra es la administrativa. La administrativa, todos los caminos pertenecen al ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentran y por lo tanto son los encargados de su mantenimiento y son responsables si se producen accidentes en esos caminos por no estar en condiciones, porque puede haber una riada que se lleve por delante un tal y pase alguien, se tuerza una pierna, se mate o, bueno, no pensemos en estas cosas, pero cualquier circunstancia, cualquier accidente, el ayuntamiento es el responsable. Lo que pasa es que a nadie se nos ocurre, me he caído en el campo, me partí una pierna, viene el SAMUR, me lleva y punto, ¿no? Y no le vas a reclamar, pero podríamos llegar a ese sistema americano de la abogacía agresiva esta que hemos comentado a veces. Pero la segunda es la funcional y la capacidad funcional la tiene solamente medio ambiente de cada comunidad autónoma. Y medio ambiente es el que decide, incluso en un terreno privado. Incluso en un terreno privado. Recordarás que hace años comentábamos el de aquel señor que se hizo un circuito de motocross para que su hijo entrenara en su casa, en su monte, y llegó medio ambiente y le dijo, me lo quitas y además te llevas una... Puede que fuera en Torres de la Alameda, puede ser aquí Sí, me suena, era por la zona de Madrid, lo que no recuerdo exactamente era dónde, pero... Y sé que la cosa además era bastante, no sé, yo lo oí que fue bastante sangrante, porque claro, este hombre se llevó una sanción seria, sí. Una cosa un poco bastante rocambolesco. Exactamente. Entonces, bueno, medio ambiente es quien tiene la capacidad o la autoridad funcional sobre funcional me refiero en lo que puedes hacer. ¿Qué se puede hacer en ese terreno o en ese camino? Nosotros, de hecho, cuando señalizamos, lo primero que le pedimos a los ayuntamientos es que soliciten de medio ambiente y les pasamos los tracks, se les pasa toda la información del proyecto para que medio ambiente dé el visto bueno. O sea, todos los caminos que están señalizados y certificados por INVA, están todos pasados por medio ambiente. No se certifica ninguno que no lo esté.
nos estamos encontrando con muchas infraestructuras que se señalizan, que nos están copiando la señal, cosa que es buena porque quiere decir que funciona, ¿no? Quiere decir que si no te copian es que no eres nadie, ¿no? Al fin y al cabo, nosotros no somos nadie, pero además nos copian. Quiere decir bueno, quiere decir que está funcionando, que se entiende que es la señal para bicicletas más utilizada en España, lo que también nos alegra. Nos gustaría que la gente no se confundiera, porque a veces dicen, oye, es que habéis hecho un camino, no sé, perdona, esto no es nuestro. Esto a lo mejor lo ha hecho pues una federación por ahí, de los que nos succionan nuestras pocas pertenencias, o un tío, porque hay más de uno, hay varios piratas por ahí sueltos, un poco de pata de palo y de parche, que señalizan y no saben ni dónde están señalizando. Bueno, oye, cada uno será responsable. Si un día pasa algo, oiga, es que ustedes, no, perdón, eso no es mío. Nosotros tenemos un registro exacto de todo lo que, bueno, pues casi ya de los 44.000 kilómetros que hemos certificado en España, ¿no? En España y en Colombia, que ahí tenemos ya casi 1.600 kilómetros señalizados, que también hay que presumir de ello, Luis. Hay que decir que... De la internacionalización. Bueno, algo así, algo así. Oye, y comentábamos también, ya por seguir por estos temas de... Luego tenemos que volver, porque esto era para hablar de cómo estaba la cosa y al final tú y yo nos enrollamos. Okay. Muchas veces lo que tú comentabas también de ese principio de precaución, sí, ¿cuáles siguen siendo los mismos argumentos año tras año de la erosión, etcétera, etcétera? O sea, y por vuestra parte, ¿qué conclusiones a nivel científico, también para que lo escuche la gente que nos sigue? O sea, siempre se habla de lo que hacen las bicis y tal. ¿La erosión es realmente un problema? No, la erosión no es ningún problema porque, vamos a ver, eso sí, tenemos que asumir que todos erosionamos. Cuando andamos, cuando paseamos, cuando montamos en bici, efectivamente, hay erosiones mayores y menores con los diferentes medios. Es decir, montando en bicicleta puedes no erosionar en absoluto y puedes causar una erosión bestial, pero como la puedes causar corriendo, haciendo trail running, cuando bajas una pendiente que vas arrastrando todas las piedras, porque pisas con los talones, no nos engañemos, todos lo hemos hecho. O simplemente si vas corriendo con una exquisitez absoluta, pues casi puedes levitar sobre el terreno, ¿no? Entonces, depende no de la actividad, sino del cómo se haga esa actividad. Todos conocemos bajadas de esas tremendas en las que hay personas que tiran del freno trasero a lo bestia y claro, esa gente va haciendo una erosión tremenda, pero hay otros que lo van a pasar con una dulzura y con una simpatía magnífica. Van a hacer pim, pam, pum y se han ido. Esa gente no ha hecho nada. Pero los argumentos, que es a donde vamos, los argumentos siguen siendo los mismos viejos argumentos. Que se erosiona más, tú lo sabes que está demostrado por varios estudios, por los estudios de CESFOR, por los de White y todos los científicos que han acompañado a estos trabajos de las universidades de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, de Suiza, que no se produce más erosión que la que se produce con en el mismo tipo de terreno, hablamos siempre, en las mismas condiciones que con una bota de montaña. Es muy similar. Pero claro, ahí viene la otra parte. Reconozcamos que erosionamos, que causamos una erosión sobre un terreno que está impactado al 100%. Es decir, cualquier sendero, cualquier camino tiene un nivel de impacto tanto como la carretera, como la A7 o la A1 o la A que quieras, como cualquier autovía o cualquier autopista. No se puede impactar más porque hay gente que pretende que impactamos el 140%. Es que eso es imposible. O sea, cuando lo has impactado todo ya no puedes hacer más, ¿no? Y entonces se produce esta teoría de que, bueno, pues si científicamente nos dicen que no, primero, no lo reconocemos. Curiosamente, el abogado de la Comunidad de Madrid, en el contencioso que seguimos manteniendo y que estamos pendientes de sentencia en la vertiente sur de Guadarrama, nos ha contestado con nuestros propios estudios, lo que es paradójico, ¿no? En la demanda, nos ha venido a contestar con nuestros propios estudios y dices, pero si no los tenéis en cuenta nunca. Qué curioso, a lo mejor ese abogado hay que hacerlo, al abogado de la Comunidad de Madrid hay que hacerlo director general de Medio Ambiente y solucionaríamos cosas, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que ocurren. Luego hay esa especie de campaña larvada, que ya sabes que no nos gusta mencionarlo mucho porque entendemos que es cuestión de personas, no de colectivos, pero hay
ciertas personas de colectivos que comparten con nosotros el monte y que deberíamos ir juntos a muchas cosas, ¿qué les interesa? Tienen una labor interesada en denostar, pues hombre, un poco como nos está pasando sorpresivamente con la gente, los ciclistas que utilizan bicicletas, digamos, como se dicen ahora, pulmonares, ¿no? O de toda la vida, frente a la gente que utilizan bicicletas pedelec, ¿no? Que se piensan que por demonizar las pedelec les van a dejar a ellos montar y dices, te estás equivocando, campeón. No ese es el camino. O sea, pretender que si tú señalas a ese no le van a dejar y a ti sí, te estás metiendo en el mismo saco sin darte cuenta. Es como las nasas estas para las langostas, ¿no? Tú entras convencido, pero al final no sales. Este es un error que también se produce por lo que nosotros estamos viendo. Yo bueno, gracias a Dios no tengo la verdad absoluta en nada, de nada, pero es un convencimiento por la experiencia después de 16 o 17 años de pelearnos con la administración, de colaborar con ellos, de llevarnos bien y llevarnos mal, de todo este tipo, bueno, que tú conoces bien, cuál ha sido un poco la trayectoria. Y en unos casos, pues oye, te están lanzando infundios. No, es que los ciclistas no podéis pasar, es que por aquí no podéis. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? No, es que esto es Parque Nacional. Señora, estamos en Hoyo de Manzanares. ¿Qué me está diciendo usted? ¿Sabe usted que empieza a 1.700 de altitud? No, pero esto a mí me han dicho que esto es Parque Nacional y que aquí ya no se puede montar en bicicleta. Bueno, son cosas que la falta de conocimiento y además por algunos representantes de algunos de estos colectivos agrupados en colectivos de clubs, estos que llaman federaciones, en muchos casos pues me han llegado a negar cosas que no conocen. Pero bueno, así se escribe la historia, ¿no? De estos últimos, ¿a quién te refieres? Porque yo creo que antes he identificado al colectivo montañero Sí. en algún Pues caso. hay un buen grupo en federaciones de montaña, federaciones territoriales. Con la nacional, con la FEDME, tenemos una magnífica relación con el nuevo presidente, con el vicepresidente, porque además, de hecho, ha venido en más de una ocasión algunos de los cursos que hemos dado, o sea que mantenemos una relación fantástica, pero luego localmente te encuentras con personas que se sienten agredidas por ver una bicicleta. Entiendo también que nosotros tenemos que entonar el mea culpa muchas veces, porque hay gente hay ciclistas que no se comportan como deberían o como creemos todos que deberían comportarse. También es cierto que y yo soy víctima de ello, a pesar de los años, de vez en cuando te vienes arriba, porque te está saliendo todo. Estás ese día, oye, y te equivocas y metes la pata en alguna cosa, bueno, es inevitable, ¿no? Pero lo que pasa es que hay otro tipo de personas o de ciclistas que eso les pasa constantemente. Y a veces es más buscado, pues a lo mejor como un poco de satisfacción de adrenalina o cosas así, y hay que darse cuenta que los caminos y los senderos son abiertos a todo el mundo. Oye, Víctor, vosotros sobre ese tema, porque yo eso también lo hemos hablado muchas veces, esos famosos conflictos de usos entre senderistas o caminantes y gente en bici, no voy a entrar aquí también en echarnos los trapos, perdón, los trastos a la cabeza, porque muchas veces siempre se hace también eso, ¿no? Tú sales más o menos también por la Sierra de Guadarrama, bueno, tú más que yo, vas por la pista y de repente hay 6 personas ocupando la pista porque van de conversación y les chistas y se enfadan y te dicen que les berreas. Sí. Ocupando toda la pista. Que yo intento no enfadarme y ya está. Estamos todos ahí, yo freno y ya está. Y hago la berrea, efectivamente, hago y vamos para adelante. Pero sí te quería hacer una pregunta. No sé si tú tienes el dato. Comunidad de Madrid, el año que quieras, 2020, 2021. ¿Cuántos accidentes graves tenemos o que tú conozcas porque un ciclista ha tenido un percance con un senderista? Yo no tengo constancia de ninguno. Sí tenemos constancia de accidentes de ciclistas, como hemos publicado muchas veces en la bajada de la Fuenfría, donde la zona ya de asfalto, que las raíces, donde pusieron esa especie de chicanes que casi es peor que el remedio que la enfermedad. Bueno, ahí ha habido accidentes, efectivamente, pero alcances no ha habido. Y de hecho, con el anterior presidente, con Joan Garrigós, el antiguo presidente de la FEDME,
en Barcelona, hablando con él y con Lluís, el que era entonces el gerente, fue una de las preguntas que les hice de, oye, ¿qué constancia tenéis de esto? Bueno, se están abrazando con esto, con qué tal, con atropellos, atropellos y atropellos. Y me dijo, me miraron los dos como si hubieran visto a la Virgen de Lourdes, ¿no? ¿Qué dices? Nosotros no sabemos nada de eso. Quiero decir, que puede haberlos. No digo que no, seguramente haya habido algún encontronazo, pero vamos, algún atropello. El único que yo recuerdo es el de aquella política en las Ramblas que se llevó en la Diagonal, que se llevó un ciclista que tristemente murió, pero eso es un accidente de bicicleta urbano, por un tema de semáforos y que esta señora iba distraída. Bueno, no sé lo que pasó exactamente, pero que es el único que a mí me consta. No tenemos conocimiento de ningún atropello en ese sentido. Ninguno. ¿Que haya podido haber alguno? Quizás sí. Puede haber un mínimo encontronazo. Esto nosotros siempre lo relacionamos con la caja del camino. La velocidad va relacionada inversamente a la caja del camino. A más ancho, más velocidad. A caja más estrecha, menos velocidad. Es decir, Esto también lo hemos hablado también en algún otro podcast antes. Esa obsesión que hay por echarnos a todos a la pista y al final es mucho peor que... Por eso yo a veces lo asocio a eso, al decir, bueno, es que a veces el problema es que no hay capacidad ni interés, porque una cosa es que cuando tú metes una red de senderos hay que mantenerlos y hay que poner gente a vigilarlos y algún día creo, no sé si tú tienes el dato, Víctor, y si no, pues sería interesante ver cómo ha evolucionado el presupuesto de los parques nacionales a nivel autonómico desde que pasó aquella ominosa sentencia que hizo que los parques nacionales pasaran a formar parte de las competencias de las comunidades autónomas. Esto es opinión personal, que espero que me perdonéis, pero creo que fue una de las peores cosas que pudo pasar para el mantenimiento de los parques nacionales, porque eso siempre esto no es un ataque a la España autonómica, porque los parques nacionales en Estados Unidos es un país federal, como todos nos sabrán, y los parques nacionales tienen un organismo único para bien y para mal, que a veces sé que INMA en Estados Unidos le ha tocado pegarse y mucho con esa entidad, pero bien es cierto que yo creo que casi prefieres pegarte con uno y no como en tu caso, supongo, con 17. Con 17 es desesperante. Es muy desesperante, sobre todo cuando además cambian, y te digo una cosa, es más desesperante cuando cambian del mismo partido pero de diferentes personas que cuando cambian de partido, porque cuando entra a gobernar un partido diferente o una opción política diferente a la anterior, bueno, pues puedes llegar perfectamente a tener una buena relación con ellos, pero hay muchas ocasiones que nos ha llamado la atención que siendo del mismo color, del mismo partido, nos ha costado mucho más, porque quieren despegarse de lo otro, ¿sabes? Sí, te iba a preguntar sobre eso porque, por ejemplo, y este es un buen ejemplo además de los dos casos que hemos hablado, un parque nacional, en este caso el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, dividido en dos comunidades autónomas, dos directores del parque, esto no sé si ha cambiado, Víctor, corrígeme. No, sigue igual. Codirectores y uno que hace un poco las veces de algo más que y que es un poco el que manda. Yo no sé si se lo turnan o cómo es, pero siempre hay uno que tiene un poco más de preeminencia. Y en este caso, además, dos comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido, ¿no? El más votado, en este caso el Partido Popular. Y por lo que tú me cuentas, la actitud en Castilla y León no tiene nada que ver con la actitud en la Comunidad de Madrid. En Castilla y León estáis haciendo un curso de team building y en la Comunidad de Madrid estáis en los tribunales. Es llamativo que no haya una unidad de acción, ¿no? A nivel de partidos, que entre otras cosas los partidos deberían significar que tienen una... No sé si, claro, luego cada uno tiene sus circunstancias, ¿no? En su comunidad autónoma, que también se puede entender, pero es llamativo. Es muy llamativo. Los dos fueron llevamos a los tribunales a los dos. La diferencia ha sido que en Castilla y León, cuando se les presentó la demanda, el contencioso administrativo, bueno, pues hicieron un acercamiento y nos dijeron, oye, vamos a hablar de estas cosas, nos reunimos, lo vimos y dejamos el procedimiento en suspenso, pues se alcanzaron 13 acuerdos importantes que se están materializando poco a poco, porque no todo, la administración no es, no soy yo en mi casa, que si quiero cambiar el color de la pared lo cambio ahora mismo, ¿no? No, la administración tiene sus plazos, sus tiempos, tienen que hacerse las cosas de acuerdo a la ley, pero estamos trabajando con ellos de una manera muy interesante en todo Castilla y León. La verdad es que estamos muy agradablemente sorprendidos. No se nos da todo,
pero por lo menos cuando hay una cosa que decimos no se puede hacer, nos lo argumentan. ¿Qué es lo que pedimos? Nosotros no pedimos que nos den la razón, pero si no nos la tienen que dar, por lo menos, oye, mira, esto es por esto y por esto. Y lo entendemos, porque nosotros no conocemos muchas cosas que ellos son verdaderamente expertos. En esto sí que hay que decirlo, que saben mucho más que nosotros, evidentemente, de su tierra, de sus parques, de sus espacios protegidos y de cómo conservar su naturaleza. Algo que nosotros no vemos en el monte y está lleno son nidos, nidos de aves de todo tipo que están protegidas. Nosotros no las vemos, pero ellos saben dónde está cada uno. Sin embargo, en Madrid, bueno, ahora hemos conseguido creo que lo hemos comentado en alguna ocasión, a raíz de las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid, pues antes de las elecciones enviamos una carta al gabinete de la candidata, Isabel Díaz Ayuso, diciéndole quiénes éramos, lo que representábamos y que nuestros asociados pues querían saber, y los ciclistas de montaña en general, si se iba a seguir realizando esta labor de acoso contra el mountain bike, ¿no? Bueno, pues oye, que en 24 horas después de mandar el correo al gabinete, nos llamaron, nos dieron fecha para una reunión después de que hacía un año y pico que no había manera de contactar, y hemos alcanzado prácticamente los mismos acuerdos, incluso alguno más, en la Comunidad de Madrid. Estamos trabajando sobre ello. Le hemos propuesto a Medio Ambiente la apertura de 72 o 73 tramos, no rutas. El Parque Nacional en la vertiente sur, la madrileña, es muy pequeño. En la de Segovia conseguimos abrir cerca de 30 y tantos tramos nuevos, porque les pusimos sencillamente la cartografía delante, y es que había rutas que les faltaba para conectarse 200 metros, y decías, oiga, tengo que darme toda la vuelta, hacer otros 15 kilómetros para estos 200 metros en la misma zona de protección. Cuidado, que no pasábamos a una zona de protección mayor, eran todas zonas de protección A y B, o sea, las básicas, ¿no? Entonces, bueno, entendieron y dijeron, esto es un error, venga, pum, 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 y se abrieron 30 y tantos. De hecho, si miráis en la cartografía de Castilla y León, o la de Madrid, la del Parque Nacional, veréis que en la zona de Castilla y León hay multitud de rutas azules, que son las autorizadas, y en la de Madrid estamos cojos. Bueno, quiero decir... Para ir haciendo estado de la nación, Castilla y León, más o menos bien. Sí. Comunidad de Madrid, enfadados, pero con acercamiento. No, vamos poco a poco. Tenemos ahora una reunión, vamos poco a poco. Hay que cuidar las relaciones públicas. Tú sabes que yo no soy muy bueno en eso y tenemos experiencias personales en ese sentido. No es mi fuerte, pero sí, hombre, tratamos de tener una buena relación y vamos poco a poco. Se va consiguiendo, pero a otro ritmo. Saltamos, Collserola, que estuvimos aquí hablando en estos mismos podcasts de Collserola, que es un caso además muy complejo, que que si quieres puedes hacer una pequeña introducción a los que nos oyen. También os recomendamos, hay un podcast en el que hablamos exclusivamente de ese caso y en el que, bueno, podéis ver que la complejidad, ahí es un tema también a nivel municipios, es muy complicado y con cosas muy sorprendentes también. Sí. Bueno, lo último que hemos tenido es que hasta el Ayuntamiento de Barcelona, que es es el más grande, evidentemente, pero el que menos territorio tiene en Collserola, se ha posicionado directamente en contra de la demanda que se ha presentado en los tribunales por CSRC en Barcelona, ¿no? CSRC es el colectivo que está haciendo allí, con ayuda de INVA, está trabajando porque los ciclistas pueden seguir montando en bici en Collserola. Efectivamente, y por crear una situación de entendimiento. Porque no se trata de decir lo que te decía antes, en que nos den todo, queremos todo. No. Se trata de buscar una serie de caminos, lo que ellos, los senderos que ellos lo llaman corriols, para poder seguir montando en bicicleta, pero que no nos dejen restringidos al camino de las aguas, que sí es estupendo, pero vamos a ver, hay muchísimo más. Ahí se juntan muchos intereses de hípicas, de negocios de restauración. Collserola tiene muchos problemas, son 9 municipios, cada uno tiene un trozo. Unos te dicen, hablas con ellos y te dicen que sí, que van a apoyar, y luego cuando toca la hora de votar en
en el organismo que los agrupa, pues votan lo contrario. Bueno, es muy complejo, ¿eh? Es muy complejo, pero esperamos que ahora con esta demanda lo consigamos desatascar. El problema es que son 9, ¿eh? Que son 9 Pero municipios. fíjate, para desatascarlo hay que demandar. O sea, ¿cuántas demandas? Claro, Ahora claro. mismo INVA, ¿cuántas demandas? Está ahora mismo el colectivo INVA, CSRC, lo que, digamos, lo que tú conoces. Ahora mismo hemos pasado, por lo que yo he visto, la evolución ha sido que de 5 años a esta parte se ha tenido que empezar a judicializar todo este proceso. Efectivamente. Sí, porque cuando las negociaciones ya no valen, cuando presentas alegaciones, te las aceptan, como nos ha pasado en Guadarrama, que tú recuerdas, Sí. y después de aprobarte todas las alegaciones y decir esto es el texto definitivo, el día que publican el texto definitivo del proof es al revés, justo lo contrario, ¿no? No tiene sentido. Es decir, cuando se trabaja juntos, se trabaja para un fin. Lo que no puedes hacer es la de esconder la carta y sacarla luego, ¿no? Lo de la bolita, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Eso es un poco trilerismo. Y eso no se debe hacer cuando llevas 10 años trabajando juntos en un proyecto, ¿no? Por lo menos, si en un momento decides cambiar la orientación, hay que sentarse y decir, oye, mira, por la razón que sea, tenemos que hacerlo así. Y entonces buscas soluciones. Cuando ya te vas a un juicio es porque no tienes forma de negociar nada. Ya te han dado la espalda y además te han cerrado la puerta. Entonces, claro, pues no te queda otro remedio si quieres que se haga algo y sobre todo por algo muy concreto. Tú no puedes estar pendiente de demandar, bueno, a ver si el año que viene me va bien o el otro. No, no, es que cuando sale una ley tiene un tiempo tasado para demandarse. Sobre todo en el procedimiento contencioso administrativo. Tienes 2 meses, punto, no hay más. Desde el día que esa ley está publicada. Entonces, lo que han hecho con el PEPNAT, que es la regulación nueva de Collserola, ha sido aprobarlo directamente sin encomendarse a Dios ni al diablo, ¿no? Y claro, o sea, nos hemos visto obligados a tener que presentar la demanda porque no había otra. Es que si dejas esa, ¿qué es lo que nos pasó con la declaración de Parque Nacional de la Comunidad de Madrid? Como lo que se aprobaba en el POR era, bueno, pues se permitía circular por los senderos, recuerdas, etcétera, etcétera, el famoso artículo 448.17, pues dijimos, pero ¿cómo vamos a decir que no? Si decimos que no, es como el comando suicida de la vida de Brian. Pues ahora nos suicidamos, según llegamos. No tiene sentido. Entonces dices, bueno, pues vale. Y claro, cuando a continuación sacan el proof y destrozan lo anterior, lo cambian totalmente y dices, me han engañado. Me han engañado. He perdido la oportunidad de reclamar en su momento o de presentar un contencioso administrativo contra el parque. Porque en este caso, como tú sabes que lo del parque lo lleva muy directamente, es que es un parque que no cumple ninguna, la mayoría de las condiciones que establece el artículo 6. Pero no es el único en España, Víctor? Ya, por eso te digo, porque por eso te digo que como lo lleva directamente es que es sangrante, porque ninguna, y cuando esto les pedimos, esto, bueno, claro, no se sabe, ¿no? Pero por eso te lo cuento. Cuando nos contesta el tribunal, que ya está para deliberación, votación y fallo, decimos, oiga, si hay una serie de pruebas que nos han admitido que no se han practicado. Ah, pues ¿cuáles son? Pues mire, una de ellas, que venga el responsable, el que ha firmado el papel diciendo que este parque cumple con todos los requisitos de parques nacionales, que venga aquí y diga por qué, ¿no? Porque es que hay un tío que lo ha firmado, que es lo más sangrante de todo, que hay alguien de parques nacionales que ha firmado que este parque cumple con los requisitos que establece el artículo 6. Les vuelven a requerir para que contesten porque se habían callado. ¿Y sabes lo que nos contestan de la Comunidad de Madrid? Nos dicen que, hombre, que es que estamos diciendo que el artículo 6, pero que es que anteriormente no, que esto no estaba regulado. Digo, ¿cómo que no está regulado? Está regulado exactamente igual en el artículo 9 de la anterior ley de parques nacionales. Palabra por palabra, lo que pasa es que ha pasado al 6 en vez del 9, ¿no? El espíritu de la ley es el espíritu y no porque esté en el artículo 7 o en el 4J va a ser diferente. Este es el nivel de contestación en muchas ocasiones, ¿no? Te esconden, o sea, te juegan pues como los malos pagadores, ¿no? Trilerismo. Sí, total. Bueno, eso del tema de los parques, un día eso da para mucho debate. Da para mucho, y además es que ahí sí que hay colectivos muy enconados que con los que conviene llevarse bien.
Pero bueno, también por aclarar un poco también a la gente que nos escucha, para hacer un parque nacional hay un marco o digamos, una serie de requisitos que creo que están por un lado a nivel internacional, europeo y nacional, y pues algunos de ellos, pues la gente que viva en Madrid o cerca de Madrid, pues si no recuerdo mal, Víctor, una vez más, corrígeme que tú sabes más, pero uno de ellos, por ejemplo, es que no pues tienen que ser zonas de baja influencia o de baja modificación por parte del ser humano. Imaginaos una zona del Parque Nacional por cruzado ejemplo, por una autopista, una carretera nacional, estaciones de esquí, etcétera, etcétera. Claro, luego no también puede es verdad tener, que como no son puede tener infraestructura. declaraciones, sí, sí, urbanizaciones, o sea, sí, sí, la verdad es que hablar de la Sierra de Guadarrama, yo creo que debe haber 20 metros cuadrados de toda la Sierra de Guadarrama que no hayan Sí. tenido impacto o modificación por parte Y humana. algo que es muy importante, Luis, que tienen que ser sistemas únicos, Correcto. sistemas únicos, sistemas Efectivamente. ambientales únicos, o tiene que recoger una cierta fauna autóctona y única. Y hombre, en el macizo central, en Gredos, tienes lo que tenemos aquí repetido hasta la saciedad y ya está protegido por un parque nacional. Con lo cual, volvemos a la estupidez que yo digo siempre de si en aquel momento los políticos de la Comunidad de Madrid, igual que querían unas Olimpiadas, hubieran querido un volcán, pues hubiéramos estado como en La Palma. Nos lo hacen, nos meten un brasero gigante en la maliciosa, porque no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Tú crees que las declaraciones de parques nacionales, parques naturales, han tenido en muchos casos motivaciones puramente electoralistas? En el caso de Madrid, yo lo tengo muy claro, sí, o sea, absolutamente claro que sí, porque de hecho, conozco personas que estuvieron trabajando para alguna de las candidaturas olímpicas y antes de que hubiera la idea de declarar parque nacional, ya figuraba en los dosieres de la candidatura, ¿eh? Y no estaba ni planteado. Pero pasaba lo mismo con el circuito este, el carril este perimetral de la M40 para el carril bici, ¿eh? Tampoco existía y ya se daba como hecho. Entonces, bueno, mentir a veces es muy barato si no hay sanción, ¿no? Si nadie te llama la atención, tú y yo cuando éramos pequeños, tú más cerca que yo, hace muchos años, si decías algo, tu padre te tiraba de la oreja. Oye, no digas mentiras, ¿no? O te daba un cachete o lo que fuera. No se dice mentiras. Pero, y tú, claro, ya no mentías, no te fuera a tirar otra vez de la oreja. Pero esta gente, en muchas ocasiones, hay muchas personas que mienten con una facilidad y con una alegría absolutamente imponente. Y como no tienen sanción, es como esos delitos de si dijeran, oye, no se puede matar. Pero claro, luego hay un artículo en la ley que dice, en el Código Penal, dice esto, el que mate tiene una pena de tanto, tanto, lo que sea, lo que le corresponda. Pero si se dice, no se pueden escupir tipos de aceituna a más de 10 metros. ¿Vale? Y si los escupes, ¿qué pasa? No pasa nada. Pues entonces no es efectivo. Tiene que haber una sanción, una penalización para lo que esté prohibido, ¿no? Bueno, se supone que la penalización en estos casos es el propio voto de los ciudadanos que tienen que tener memoria también. De Entonces, ahí, en Collserola, entonces, ¿cómo lo ponemos? ¿Qué semáforo lo ponemos? complicado. Ahora mismo rojo. Está muy complicado, se necesita mucha ayuda. La gente de CSRC está haciendo absolutas maravillas al margen de estar ya judicializados, siguen reuniéndose, siguen llamando a todas las puertas, incluso a puertas, a instancias internacionales, para conseguir a ver si abrimos el bote de una manera o de otra. Y el trabajo que están haciendo tanto Xavier como Rafa como Andrés, los abogados. Curiosamente, el único sitio en el que una federación de ciclismo les apoya. La ¿Eh? Federación Catalana ha estado muy, muy La Federación implicada. Catalana está participando y ha demandado junto con CSRC. En el resto de España eso no se ha visto ni se conoce. Con lo cual, en este caso hay que dar un aplauso a la Federación Catalana porque ha demostrado que está del lado de sus aficionados y de los practicantes, ¿no? Y hay que decirlo porque si no, queda ahí como que es uno más que no. En este caso se han mojado y se han implicado, ¿no? Luego tenemos la Comunidad Valenciana, que ahí estamos en el sí, pero no. Esto, los que están ahora en el gobierno, cuando estaban los anteriores del PP, pues estos lo único que nos prometían el oro y el moro, y la verdad es que no lo han cumplido. En cuanto han llegado, se han olvidado. Ahora, sin embargo, los que no nos hacían caso nos hacen mucho caso. Con lo cual dices, bueno, pues lo que te decía antes del reloj de oro.
¿Dónde estás? ¿Estás en la oposición? Hay que mover lo que sea para esto. Pero bueno, hombre, hemos llegado a un punto con la Comunidad Valenciana en el que la consejera de Medio Ambiente no nos quiere ni recibir. O sea, ya se ha negado a recibirnos. ¿Qué dices? Pero oiga usted, no, no, yo ya sé todo de esto. Luego, ¿qué le pasa? Que se le mueren 10 burros o 20 burros en el monte, ¿no? No sé si habéis No, tenido noticia de ello. no tiene Bueno, pues no se nada. le ocurrió otra cosa que soltar 20 burros en el monte para que hicieran como las ovejas en la casa de campo, para que evitaran incendios. El problema es que de los 20 burros se han muerto de hambre todos porque eran burros estabulados que no habían comido en la naturaleza en su vida. Estaban acostumbrados a que le llevaran todos los días el pienso. ¿eh? Y se han ido encontrando los burros muertos por el monte. Pero eso lo hace una consejera de medio ambiente que así entre tú y yo baila con su gatito en TikTok. Es muy peculiar. Habría que Víctor, verlo. no sigas por ahí que veo que no te recibe ya. No me va a recibir de todas maneras. Y es que llega un momento que esta gente, vamos a ver, la administración está para solucionar, dar soluciones al ciudadano, no para ponerle pegas. Eso a lo mejor era antes, en aquello del arra devuelva usted mañana, ¿no? Después de 6 horas en la ventanilla, vuelva usted mañana. No. El funcionario público está para dar soluciones al ciudadano. No por eso de que le pagamos, que también, pero eso es una ordinariez. Sencillamente porque si eres funcionario público, estás desarrollando la función pública y la función pública es para ayudar a los ciudadanos, no para ponerles pegas. Y ahí volvemos a lo que decimos permanentemente. Somos ciudadanos, pero nos consideran súbditos. Y este es el gran problema, que la administración muchas veces se enrocan, ya sé que esta es la parte que no debo insistir mucho, pero la administración se enroca en los políticos que normalmente saben tanto de esto como yo de astronomía, pues se tapan o se esconden detrás del técnico, que es lo que nosotros llamamos los técnicos burladero. El político, como no sabe de qué va, porque le da lo mismo que le pongan en medio ambiente, que le pongan en, no sé qué voy a decir, en educación o en venta de zapatillas, pues ese señor tiene sus técnicos, claro, es un cuerpo técnico que no puede saber de todo. ¿Pero qué hace? Se esconde detrás de ellos. Dice, no, mi técnico, pero es que, oye, ¿quién es tu técnico? ¿Qué conocimiento tiene de esto? Poco a poco van cambiando, pero no es fácil. Entonces, ¿cómo me defines Comunidad Valenciana? ¿Cómo está Valencia la está nación? en. Valencia está un Minuto y poco. resultado. Minuto y resultado. De momento vamos ahí en un empate, porque sí que hay cosas que se pueden ir haciendo, pero la verdad es que ten en cuenta que en la Comunidad Valenciana no hay ningún parque nacional, son todo parques naturales y tiene bastantes. Pero bueno, está llegando a rojo, pero por inutilidad, o sea, bueno, por incapacidad, digamos mejor, por incapacidad de sus gestores. No les interesa esto, es algo que no va con ellos, están en otra idea. Está complicado, está complicado. Una cosa que últimamente habéis insistido bastante es Canarias. Canarias. Canarias tenemos un anteproyecto de biodiversidad y protección del patrimonio natural, que es este anteproyecto que sacaron justo, lo publicaron, vamos, a mí me llegó el día 24 de Nochebuena. El día 24 me lo comunicaron unos amigos de Canarias y nos pusimos a estudiarlo y teníamos de plazo hasta el día 7 de enero. Bueno, preparamos unas alegaciones, sí. Eso, en tu opinión, es algo que se hace a propósito. A veces, sí, pero no. Es decir, volvemos a lo de siempre. Hay cosas que se hacen en el mes, se publican a final de julio o primeros de agosto, porque así pasa el tiempo, y hay otras que se hacen en Navidad, porque siempre son 15 días. Esto estamos acostumbrados. Es una práctica común de mucha gente. Es como las obras de los vecinos. Te las hacen cuando no hay nadie y te hacen todo el ruido en verano, que es cuando menos gente hay. Bien, pues pasa así. Con la gente de Canarias, pues realmente es una ley, bueno, ha sido tal la cantidad de alegaciones que han recibido que han decidido, en un acto glorioso, ampliar el plazo para presentación de alegaciones. Yo esto no lo había visto No, en mucho no tiempo. les cabía en el email. Se conoce. ¿Te acuerdas aquella vez que hicimos por el PRUG aquel proyecto de PRUG que conseguimos abortar en Madrid, que se les bloquearon dos servidores? Claro, con los envíos, sí, con los envíos de email.
porque prohibían directamente, o sea, lo que ha salido en el proof es consecuencia de aquella acción que se hizo en aquel momento y se les bloquearon dos servidores porque la gente empezó a mandar alegaciones, recibieron 5.000 y pico. Y me decían, es que, joder, mira que sois gente, ¿eh? Digo, bueno, si vosotros no creéis que somos nadie, pero cuando la gente se une, pues tiene fuerza. Y en Canarias el tema está en que realmente ahí están pretendiendo que... Es que es una cosa muy rara, porque pretenden que todo lo que se haga tenga... la utilización de la naturaleza tenga un retorno económico, es decir, quien la use pague por ella. Pero no estamos hablando solo de bici, estamos hablando de cualquier actividad. Y dices, bueno, vamos a ver, hay una paradoja, Canarias se vende como un paraíso ciclista en todo el mundo. Mañana o pasado en Fitur veremos cómo están los carteles de venga a montar en bici a Canarias, ¿no? Y llevan años haciendo esta campaña. Y con esta ley de defensa de la biodiversidad, lo que van a hacer es lo contrario, es prohibirlo todo. Gran Canaria es una isla que tiene el 40%, más del 40% protegido por parques nacionales y parques naturales o de diferentes figuras de protección. En el resto, quita las ciudades, quita las carreteras, se va a poder montar por 4 vertederos, poco más o menos. Pero no entiendo muy bien, Víctor, o sea, su idea cuál es, que tú para poder montar en bici por los caminos senderos tú tengas que pedir un permiso a montar una actividad o... Es que no se sabe exactamente. Lo que están diciendo es que cualquiera que utilice la naturaleza tiene que revertir económicamente hacia los propietarios o hacia la administración pública. Claro, los propietarios es porque será en un terreno privado. Bueno, yo entiendo que si un señor te dice, oye, si quieres pasar por aquí me das 10 céntimos, bueno, en su derecho está porque es su terreno. Pero vamos a ver, la administración, ¿cómo te va a decir que por un camino público tienes que pagar? Esto es ilógico. Hay gente, ya sabes que esto lo hemos oído muchas veces, hay muchas personas que dicen, oye, yo estaría dispuesto, si hay que pagar una cantidad al año, yo que sé, 6, 5, 15, 20 euros para que podamos circular por el monte, pues yo los pagaría. Yo soy de esa opinión, pero entiendo que porque yo lo decido así, no porque eso tenga que ser para todo el mundo. Es decir, creo que en la circulación por los caminos, la Constitución lo establece, los españoles somos libres de circular por todo el país. Y como no vas a poder circular por un camino público, porque no podrás circular es por un camino privado. Pero por un camino público, ¿quién te lo va a prohibir si está establecido en la Constitución española? No puede venir una ley de la biodiversidad a decirte que no puedes montar. Es que es absolutamente inconstitucional, con lo cual estaríamos ya no en el contencioso administrativo, tendríamos que irnos al constitucional. Fíjate tú, que termináramos llevando al gobierno de Canarias a un problema del tribunal, en el Tribunal Constitucional. Es ilógico, es ilógico, pero sobre todo porque luego además se establece, claro, unas sanciones de 200 a 6.000 euros, es decir, como mínimo... Esas locas de las sanciones de medio ambiente son así, de 100 a 14.000 euros. Sí. ¿Quién lo decide? Pues... Claro. Fíjate, yo lo hablaba con alguna persona que conozco, que es agente forestal en Canarias, y le preguntaba, porque claro, me fui informando para presentar las alegaciones y tal, y le decía, oye, pero según esto, si tú te encuentras a una señora con su hija en un camino montando en bici, estando aprobada esta ley, tú lo tienes que sancionar. Dice, claro, pero en cualquier camino, entonces, ¿y qué vas a hacer? Dice, no lo sé. Es que, ¿qué va a irse la señora? Ponerle el mínimo, 200 euros. Claro, la señora con 200 y la niña de 7 años con otros 200. Están poniendo también a los agentes en un brete, están poniéndoles en una situación que a mí me parece, no sé, demencial. No puedes pedirle a la gente que trabaja para ti que cometa ilegalidades. Y yo creo que en este caso sería una ilegalidad. Entonces, bueno, en este caso está lanzado el caso y habéis presentado alegaciones y hay que esperar a ver cómo se resuelven esas alegaciones. Efectivamente, porque además ahí es que consagran el principio de prevención. Es decir, aun cuando, o sea, te van a sancionar, aun cuando no hayas causado daño. Y lo dice así la ley. Dices, pero vamos a ver, ¿pero cómo va a denunciar usted por estar en un camino si no ha hecho nada? Lo que decíamos, te doy 2 bofetadas por si se te ocurre hacerlo. Ya sales del parking de tu casa y ya vas con una multa que te ponen porque a lo mejor te saltas un semáforo.
Esto no tiene sentido, ¿no? No puede ser, ese principio de prevención omnímodo es imposible, no se puede, no se puede jugar así, porque eso yo creo que es gente con una falta de capacidad legislativa, de mala técnica jurídica. No se puede saltar la Constitución en una ley de estas, ¿no? Es una auténtica barbaridad. ¿Y qué más tenéis en el calendario? ¿O qué más tienes como grandes? Supongo que luego Como tendréis el conflictos, ramillete. tenemos ahora mismo estos cuatro son los más sangrantes. Luego hay pequeñas cosas en algunos pueblos, porque un alcalde de repente pues saca un bando que dice que no se puede montar en bici por sus caminos. Dice, ¿cómo que sus caminos? Sean los caminos del municipio y son públicos, caballero, ¿sabes? Pero eso son cosas esporádicas que muchas veces se solucionan con una llamada o con una carta, ¿no? Diciendo, oiga, no me diga usted esta barbaridad, ¿no? Realmente no hay muchos más conflictos y fíjate que se están centrando en sitios de mucha concentración humana, ¿eh? De mucha concentración de población. Entonces, ahí es donde chirría, en medio de Ávila, en Soria, en muchas partes de Burgos o de Albacete o de Ciudad Real. No vamos a oír hablar de un conflicto de estos seguramente en la vida, porque al contrario, si son ellos mismos, son los que están haciéndolo. El problema es cuando llegan, pues como te acuerdas lo que decía el famoso geólogo, ¿cómo se llama este? Martínez de Pisón. Ah, ¿Eh? Martín, sí. Sí, ¿no te acuerdas lo que decía? Que era una definición muy interesante, aquello de que los jóvenes efervescentes, los jóvenes urbanitas efervescentes que llegan a la sierra, ¿no? Y no lo decía solo por las bicicletas, que mucho de ello sí, porque no nos traga mucho este hombre, a pesar de toda su ciencia, en este caso es un inculto, pero sí que se refería más a la gente que va a hacer el animal al campo, ¿no? Que va a usar innominadamente la naturaleza sin Claro, respetarla. ahí también sabes que también lo hemos contado aquí, ¿no? Un poco la incongruencia que a veces se da entre lo que es la figura de un parque nacional que tiene dos caras. Por un lado es una figura para la gente que trabaja en la Consejería de Medio Ambiente y para los técnicos de medio ambiente, pues es una figura de protección y para los que trabajan en turismo e industria es un sello turístico, con lo cual se dan situaciones en las que tienes un parque nacional por un lado con una ley muy restrictiva y por otro lado tienes a otros organizando tours en autobús, poniendo carteles por la ciudad para que la gente se anime a visitar el nuevo Parque Claro. Nacional. No deja de ser a veces una auténtica incongruencia cuando tú no puedes montar en bici y ves el parking lleno de gente efervescente o no efervescente que no va al campo a disfrutar del medio ambiente, sino que va, con todo mi respeto, va a echar una mañana a hacer un poco Sí, el tonto. las gambas. Pues van allí con los plásticos a hacer tal y claro, tú vas allí, si vas a hacer una actividad de montaña, pues tienes que andar 4 kilómetros hasta, bueno, 4 no, pero a lo mejor 3, hasta que ya puedes hacer algo sin miedo a que alguien con Sí, un plástico te lleve por así es. delante o un trineo. Y que también hay gente que va en los trineos y tiene un comportamiento exquisito, pero bueno, me refiero, yo creo que todo el mundo que va por zonas de montaña sabe a lo que me refiero. Y luego, pues también cuando vas en bici, pues te da rabia ver que hay caminos por los que no puedes pasar y ves pues gente que no. En Cercedilla nos ha pasado de estar tú con el miedo de porque vas por un sendero y ver el atasco enorme de coches, todos esos coches ahí al ralentí esperando que les den acceso, ¿no? Entonces dices, bueno, aquí algo falla. Yo no puedo ir por aquí y esa gente está en 1 hora y media de contaminación en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama. Bueno, Pero es eso que no hay caravanas hasta casi la gasolinera de Villalba, que es increíble. Y dice, yo le pregunté una vez al director, al codirector de Madrid, que estábamos viendo rutas, en su coche, viendo rutas para meter. Y además, bueno, ya que estamos hablando de eso de Madrid, hay buenas perspectivas. O sea, se van a abrir algunos senderos de los muy conocidos, va a haber más de uno que se va a abrir, otros que no va a ser posible. Pero quiero decir, estamos trabajando en ello. No es de mañana, como te decía, pero sí va a haber, yo creo que están en la labor de, bueno, tratar de buscar una pequeña reconciliación con el colectivo, ¿eh? O sea, que hay buena sintonía, aunque vaya muy lenta. Pero yo le decía, bueno, ¿cuándo levantáis el asfalto de la carretera? No, ¿cómo se va a levantar? Es imposible, esto es una vía de comunicación. Vamos a ver, que es que no es así, que es que la gente está aquí horas soltando CO2 y luego resulta que os queréis gastar, eran 5 o 6 millones de pesetas en soterrar
la línea de teléfono y electricidad, que sabes que va por la derecha al principio de la subida de Navacerrada, luego cruza y ya va por la izquierda. Pues eso lo querían soterrar y tenían un presupuesto de 5 o 6 millones de pesetas, que no sé cuándo lo De pesetas ejecutarán. no creo, Víctor. No, perdón, de euros. Joder, joder, si es que soy ya muy viejo, No, pues tío. eso te digo por las pesetas, que pasando la euro me parece a mí que Sí, sí. por No, ese no, con dinero no soterran ni el primer poste. no, no, con 5 o 6 millones de pesetas no se van ni a desayunar estos. Pero vamos, 5 o 6 millones de euros, efectivamente. Mis disculpas por el error, que es que ya te digo, la neurona me patina a veces mucho. Y dices, si te vas a gastar en eso, pero estás permitiendo que todos los fines de semana, viernes, sábados, domingos, haya este aluvión de gente. O sea, ni siquiera hay un cartel que diga apague el motor. ¿Eh? Ni siquiera eso. No, no tiene sentido, no tiene sentido. Pero te dicen que nosotros contaminamos, que nosotros somos los que deterioramos. Como es una cosa que no me cabe en la cabeza, dices, no has montado. Creo que ya te conté la anécdota aquella de cuando empezamos a ver los caminos que estaban en fase de prohibición, con uno de los directores generales y con el director del parque. Y bueno, todo era teorías, total, que abrimos el plano, empezamos por el primero a la izquierda, el que va de Marichiva hacia Río Moros, marcado. Le digo, mira, mira, pues este es el de Marichiva, Río Moros. Uy, me dice el director del parque, como me gusta, ese yo lo hago mucho. Digo, pues lo acabas de prohibir, macho. Y se queda el tío así, dice, ¿cómo que lo he prohibido? Digo, pero si te gusta y sabes cuál es, lo has prohibido. O sea, es el primero que está prohibido, empezando por la izquierda. Si empezamos por la derecha, nos encontraremos otro, ¿no? Entonces, ese es el nivel, pero claro, partimos también en esto, hay que decirlo a su favor, que el Parque Nacional tiene 2 a 3 personas trabajando en el parque. El director, su secretaria y un técnico. Claro, pero yo creo que es una parte fundamental. Es decir, mucha gente que aquí hemos hablado en el podcast y en la publicación de hay que regular. El problema es que regular significa que alguien tiene que aplicar esa regulación. Entonces, si Hay que tú trabajar. tienes un parque nacional y yo a veces no lo entiendo ni lo comprendo, porque al final hay que ser un profesional en la vida. No todos no trabajamos con los medios que nos gustaría. A nosotros también nos gustaría ser en meter Claro. mayo de un equipo de 20, ¿no? Sí. Pero es cierto que, claro, tú les metes 20 normas más y la tentación es decir, mira, lo prohíbo todo, porque es que si no, ¿quién va a gestionar esto? ¿Qué coste va a tener? ¿Cómo lo voy a mover? Hemos visto un montón de contratas trabajando en la sierra y, bueno, pues no siempre con la equipación adecuada, etcétera, etcétera. Ya te digo que yo tengo la curiosidad que algún día intentaré hacer de mirar cómo han evolucionado sus presupuestos, porque igual nos llevamos una sorpresa, cada vez más responsabilidad, cada vez más cosas, presupuestos congelados o decrecientes. Mira, como ya llevamos más de una hora y esto corre el peligro de convertirse en Ben-Hur, Sí. sí quiero acabar con una pregunta que me interesaba que tú me dieras tu punto de vista. Y es, en los últimos 2 años, desde el confinamiento, hemos vivido el famoso boom del ciclismo, la explosión de actividad. Sé que eso también ha tenido un impacto en algunos gestores de medio ambiente que se han hecho caca Cruces. hablando mal y pronto, porque de repente han dicho que se les venía una marea de gente encima. Y por otro lado, ¿cómo ha impactado eso en esa gente? Si realmente ha pasado eso. Porque hace poco leí un artículo un poco raro en prensa sobre unas declaraciones de un agente forestal que decía, yo creo que, con Bueno. todo mi respeto, cuando se hace periodismo hay que mirar muchas más fuentes que las de una persona que pasaba por allí, pero por eso también te lo quiero preguntar a ti. Y por otro lado, ¿cómo lo veis a nivel de usuarios? Si esa gente que ha llegado nueva llega con una serie de pautas, a mí es uno de los miedos que me ha dado desde el primer momento. Yo estoy súper feliz de que llegue muchísima gente a nuestro deporte, Así es. pero si ya tenemos que hacer una labor de concienciación de gente que ya lleva un tiempo practicándolo, pues de gente que llega nueva, pues respetar el camino, no abrir caminos nuevos. Si el sendero está complicado, pues te bajas y no haces una trocha al lado. Cosas así. ¿Eso cómo lo habéis vivido vosotros? ¿Cómo habéis vivido desde INVA la explosión del ciclismo, el boom del ciclismo? Pues un poco con la misma sensación que tú tienes. Por un lado, fantástico que venga más gente y además, sobre todo porque cuando las autoridades medioambientales, tanto en Collserola y en Parque de Guadarrama, que fueron casi al unísono, lanzaron el grito, ¡joder, qué masificación, qué barbaridad! Y ponían vídeos del Camino de las Aguas y de Cercedilla. Y dices, oiga, estamos en un caso confinados municipalmente al término municipal y en el otro, en Madrid, estábamos provincialmente. ¿Pero qué quiere? ¿Que nos quedemos en el portal de casa? O sea, después de 2 meses y pico de estar encerrados, ¿usted pretende que no se vaya la gente en Barcelona a Collserola, que es coger
coger el tranvía y están arriba, o que en Madrid la gente no vaya a la sierra cuando el confinamiento es provincial, no tiene sentido, ¿no? Es una miopía no querer ver que las cosas suceden en el tiempo y con determinadas circunstancias. Sí que es cierto que hay mucha gente que ha vuelto, hay gente que había dejado el ciclismo y que precisamente esto les ha motivado para volver. Conozco a varias personas que nos lo han comentado, pero sí que es cierto también que hay, bueno, pues digamos, no una masa, ¿no? Porque tanto como masa no se puede decir, pero sí ha habido muchas personas que de repente compraron una bici, hicieron lo que hacía mucho tiempo, volvían o tal. También eso se ha visto reflejado en el mercado de segunda mano, porque de repente en 2 o 3 meses han aparecido un montón de bicicletas de segunda mano casi nuevas, tanto e-bikes como bicicletas normales. Bueno, pues había gente que se ha dado cuenta que no era eso lo que estaban buscando, no les ha gustado y no son tan... Algo normal, por otra parte. Eso también... Como es lógico en cualquier actividad. O sea, sales de tu casa, pues como decía un amigo mío, sales como un caballo de carreras, ¿no? Te han abierto el toril, la puerta de tal, y sales como si estuvieras corriendo en el hipódromo, y de repente dices, lo primero que pillo, ¿qué pillo? Unas zapatillas, me pongo a correr, una bici, me pongo a rodar. Y de repente se dan cuenta que tampoco, que no era lo que les satisfacía o cómo lo hacen no era lo que querían, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco a bajar el sufle. De todas formas, yo creo que sí que hay una aportación de gente nueva, ¿eh? Y ahí estamos en la labor que nosotros queremos hacer permanentemente de formación, que la gente sepa cómo deben moverse por el campo. La famosa pregunta, ¿quién cede el paso cuando subes? Uno sube y otro baja, ¿no? Y te encuentras gente que lo que primero que te dice, hombre, el que sube, porque si bajo me van a estropear mi tiempo, ¿no? Dice, hombre, campeón, que no da síntomas siquiera, ¿no? Pero bueno, hay muchas normas que deberían, y en eso estamos trabajando para, por ejemplo, ya la oficina de la bicicleta ya ha conseguido meter de alguna forma la bicicleta dentro de los colegios, dentro de la asignatura de educación física, que es lo fundamental. Ahí es donde hay que ir. Ahí es donde hay que ir, a la base de los chavales, porque si ahí aprenden, no vamos a tener que hacer más labor educativa, sencillamente lo van a aplicar. Y se están haciendo cosas. Lo que pasa es que todo lo que lleva la administración, ten en cuenta que la oficina de la bicicleta es de nueva creación, todavía no tiene un director, digamos, de fuste. Hay un funcionario, un buen funcionario que está haciendo el trabajo, pero él va a ser, no va a ser la cabeza. Hace falta que se nombre ahí, dentro del Ministerio de Transportes, un político que tenga capacidad, que tenga peso y que pueda hacer cosas, porque claro, es un departamento absolutamente nuevo, de nueva creación. Nos ha costado cerca de 8 o 9 años conseguirlo. Hemos conseguido ya el primer presupuesto, hemos conseguido las primeras dotaciones de funcionarios, de locales y de tal, pero y no lo digo por nosotros, nosotros somos uno más. Esto ha sido más de la Mesa Española de la Bicicleta, de Conbici, de la Red de Ciudades por la Bicicleta, o sea, hay una serie AMBE también está entidades. ahí. ¿Perdón? AMBE también. Sí, por eso AMBE está con nosotros en la mesa, ciclojuristas, la Federación Española, la Asociación de Ciclistas Profesionales. Bueno, claro, tenemos el defecto hablamos de la mesa, y en la mesa estamos 5 o 6 asociaciones, luego hay otras, pero giramos un poco, o sea, quiero decir, esto no es un mérito de INVA, ¿no? Estamos ahí ayudando en todo lo que podemos, pero es cosa más de la Mesa Española de la Bicicleta y de AMBE, también como entidad empresarial, ¿no? Como patronal. Poco a poco se van haciendo cosas. Nos ha costado muchas reuniones, muchos sinsabores en la Dirección General de Tráfico, que es quien lo coordinaba, porque dices, bueno, ¿y esto cómo? Ya, pero bueno, pues se le encargó a la Dirección General de Tráfico. El día 24 tenemos otra reunión con Pera Navarro, precisamente para ver cosas de estas. Estas son las labores o los trabajos que la gente no conoce, ¿sabes? Que dicen, hombre, pero es que vosotros, ya a lo mejor tú estás trabajando, estás haciendo algo. Yo el día de Reyes estaba escribiendo en el ordenador todo el día, ¿sabes? No me pude comer el roscón hasta por la noche. Esto la gente no lo aprecia, ¿no? No quiero decir que yo sea más santo y más bueno que nadie. Bueno, pero luego tienes... pero eso no quita para que vosotros lo habléis y que en tu caso Claro. indiques. A mí particularmente me parece bien, porque creo que el trabajo que se hace en entidades como INVA necesita ser reconocido y necesita ser explicado. Yo creo que no es presumir, es explicar que hay un trabajo y que efectivamente el trabajo con la administración
pues es un trabajo arduo, complicado, porque manejan un lenguaje y un esquema mental muy distinto al resto, para bien o para mal, no es una crítica. Y luego además pues manejan unos plazos, bueno, en fin, yo creo que cualquier persona se puede imaginar lo que pasa cuando tienes además que tratar con varios partidos políticos. Al final acabas dejando la ideología de lado porque, porque al final acabas enfadados con todos, o sea que no Sí, sí. hay ningún problema. Eso es un baño de realidad, ¿eh, Luis? Te das cuenta Sí. de que realmente los intereses son sus intereses. Solo te queda, Víctor, votar al Partido Comunero, que supongo que es el único con el que no has tenido que, que lidiar hasta Bueno, ahora, pero bueno, tal vez. yo ya Saludo, dije, a todos los miembros del Partido Comunero. bueno, en mi época en la facultad se votaba a los anarcosindicalistas, ¿eh? Que debía ser una cosa mucho más heavy que, que el comunero, pero era lo que se llevaba, ¿no? Yo soy del anarcosindicalista, joder, parece casi de Mortadelo y Filemón, ¿no? De aquella época. Y mis saludos para los del anarcosindicalistas por si existe alguno. También, también. Seguro que todavía, que seguro que los hay. Sí. Bueno, yo ya he dicho que era la última, pero voy a hacer una última ya, ahora sí que sí. Esto sí, Víctor, sí que párrafo corto. Me tienes que ir al titular, ¿eh? Minuto de resultado, objetivos y planes para 2022, Inva España. Y por otro lado, dentro de los objetivos y planes, yo te propongo que nos veamos en 6 meses y me hagas un update, que dicen los sorteras, Sí, sí. un update Una de los... recapitulación. Sí, sí, ¿Eh? un recap, si queremos ser un recap. Ahí está, ahí está. Sí, sí, De las encantado la cosas. vida. Ya sabes que nosotros o sea, procuramos comunicar todo lo que podemos por Instagram y por Facebook, pero claro, mucha gente no lo ve. Mucha gente no sabe ni que existimos. Entonces, todas estas cosas que os agradecemos enormemente, el poder publicar en vuestra revista mensualmente, tener nuestra página, que por lo menos mucha gente se entera, o poder tener estas oportunidades, son fantásticas para trasladar lo que la gente no conoce, pero que sinceramente tampoco tenemos tiempo para trasladar lo que hacemos, entre otras cosas también, porque hay muchas cosas, tú sabes, eres consciente de ello, que no se pueden contar. Que no se pueden No, contar hasta que no se totalmente. producen, porque a lo mejor creas una expectativa y no. Minuto y resultado. Queremos organizar otro trail building en España. Queremos hacer además, porque sabes que Orbea nos ha patrocinado y ha suplido todo el coste de las herramientas, etcétera, que hemos necesitado para el trail building, con lo cual tenemos una serie de medios que queremos seguir utilizando. No queremos que estén guardados en el trastero de la Casa de la Sierra, sino que queremos utilizarlo y queremos hacer una ronda de arreglos de caminos, de arreglos de senderos que la gente nos pida. Vamos a publicar un calendario en breve, que ya os lo mandaremos precisamente para que la gente lo conozca. Queremos hacer algún curso de técnicos de señalización de rutas de mountain bike, porque además es bueno, hay mucha gente que está señalizando, pero no conoce los rudimentos, está haciendo cosas muy extrañas por ahí. Entonces, bueno, yo creo que es bueno tecnificarse y sobre todo hay un proyecto que es muy bueno, hablando de lo que hablamos de profesionalizar el trail building, es el proyecto DIRT, D-I-R-T-T, que si entráis por él en internet veréis, es un proyecto de Inva Europa que se lleva trabajando desde hace ya 4 o 5 años y va a tener la escuela de formación en Portugal. Se va a hacer en Portugal. Están participando varios países que son los que se han implicado directamente, sobre todo son todos nórdicos, y se va a hacer la escuela en Portugal. El año que viene seguramente sea el primer curso oficial, 900 horas, va a tener, queremos que tenga consideración de certificado de profesionalidad, y la gente que va a salir de ahí van a ser los que van a tener una profesión, no por ciencia infusa, sino porque van a estar formados para ello, digo, con 900 horas entre teórica y práctica, básicamente práctica, ¿no? Y en este sentido te comento una anécdota que me ha pasado el otro día hablando con uno de los chicos que estuvo en el trail building, un chico del norte de Madrid, de España, que ya llevan muchos kilómetros hechos y me decía el otro día hablando por teléfono, dice, joder, estaba repasando una de las cosas que habíamos hecho, dice, y según lo vi dije, aquí la he cagado, la cagué en su momento. O sea, el curso me vino muy bien porque este error lo he cometido yo, lo he hecho mal y sin embargo me han enseñado cómo hacerlo. O sea, es una formación de calidad, y es una formación muy interesante. Te cambia además la visión de los caminos, la visión de los senderos,
es algo absolutamente diferente. Es impresionante ver a estos tíos, a Mark McClure, cómo te empieza a pasear, vamos por el monte como jabalíes, empieza a mirar, a mirar, a mirar, y tú te dices, bueno, pero aquí el caminito, no, el tío dice, pam, 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 tiene una visión de los caminos, de dónde construirlo, de cómo hacerlo. Esa gente son profesionales, nos dejó alucinados. Es algo que merece la pena y yo recomiendo que el que quiera saber algo de esto, hombre, que se apunte porque le va a gustar porque son técnicas. Tú que perteneces un poco a mi sección de las letras, son las mismas técnicas de construcción que las de las calzadas de las legiones romanas. Es absolutamente increíble, porque se hace lo mismo adaptándolo a la situación. No eran malos los romanos, ¿eh? Ahí siguen Por la... eso digo, les han durado, ¿verdad? Pues es la misma técnica. Más que alguna carretera del Ministerio de Obras Públicas, o sea que Más de una, más de una. Mal no se les daba. Y bueno, yo puedo estar hablando 2 o 3 días, ya sabes que no. No. O sea Que te conozco, efectivamente. Sí que me estás por eso te digo que no quiero seguir más porque. Vamos a cortar con la promesa esa de que en verano volvemos a hablar y nos haces Claro que sí. una actualización del estado de la nación. Y nada, desde aquí una vez más agradecerte el trabajo que haces, agradecérselo a todos los que también están colaborando con INVA de una manera u otra, los grupos de trabajo, la gente que está en cada uno de los conflictos. Animaros, sabéis que estamos para lo que necesitéis, encantados de dar difusión a todas vuestras iniciativas y nada más. Y también animar a la gente a que no le vamos a mandar unos deberes muy, muy chungos, simplemente a todos los que practican el mountain bike que se interesen por lo que hace INVA España, que echen un vistazo, no vamos a decirles más, simplemente que miren su web, que miren sus redes sociales, que la sigan y que estén un poco al tanto del trabajo que se hace, porque creo que les va a hacer mucho más conscientes de la situación que vive su deporte para bien o para mal. Especialmente a los que han llegado nuevos, a los cuales les mandamos un abrazo, un beso cariñoso, pero les pedimos también que echen un vistazo a lo que hace INVA. Y nada, Víctor, de verdad, muchísimas gracias por este rato y nos vemos a mitad de año. Bueno, nos veremos antes, pero Nos veremos antes, pero estamos en contacto. Muchas gracias por habernos dado este espacio. Es increíblemente interesante e impagable. Impagable. Por lo menos nos tomaremos una cerveza un día de estos, Luis. Bueno, yo si lo quieres pagar, yo te mando una factura, pero... Ya, bueno, ya. Yo tengo costumbre de rechazarlas, no sé por qué. Haces bien. Algo de antiguo. Bueno, Víctor, pues nada, oye, un saludo y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.